Bienvenidos a Tap el Mundo, yo soy Nacho y si ayer salía iOS 26 y en primicia te traía un vídeo explicando las principales novedades y cambios de esta actualización, hoy vamos a ver muy en profundidad iOS 26 y todos esos pequeños detalles ocultos y ajustes que tienes que conocer en cuanto actualices tu iPhone, y precisamente para tu iPhone y para todos tus dispositivos te sirve el patrocinador del vídeo de hoy, que son los nuevos cargadores de Ugreen de la serie Nexo de retráctil. Si estás harto de que los cables armen un desastre en tu mochila, eso se acabó. Para empezar, la increíble powerbank de 20.000 mAh con una potencia total de 165 vatios puede cargar hasta 3 dispositivos a la vez, incluido tu portátil a toda velocidad con sus 100 vatios de carga rápida. Y lo mejor es que lleva su propio cable USB-C retráctil incorporado, súper resistente y sin enredos. Este mecanismo está diseñado para aguantar hasta 25.000 retracciones y este cable hasta 10.000 dobleces. Luego tenemos el cargador de pared de 65 vatios. Con su cable retráctil y sus 3 puertos puedes cargar todos tus dispositivos y mantener tu escritorio o tu mesita de noche totalmente ordenados. Cuando vas en coche, este cargador de 145 vatios es una bestia. Carga hasta 4 dispositivos a la vez y su cable retráctil tiene 8 longitudes predefinidas. Ya están disponibles en Amazon y en la web de Ugreen. Os dejo los enlaces en la descripción y aprovechad porque ahora mismo tienen descuentos. Así que una vez más, muchas gracias a Ugreen por patrocinar este vídeo, y ahora sí vamos a ver iOS 26 en profundidad. Y como viene siendo habitual, vamos a empezar por la pantalla de bloqueo, que es lo primero que vemos al coger nuestro iPhone, y voy a entrar lo primerito de todo en la personalización de nuestra pantalla de bloqueo. Como estáis viendo, tenemos aquí nuevos botones de personalizar y de añadir un nuevo fondo de pantalla, una nueva pantalla de bloqueo. Y si le damos a personalizar, esto también es una novedad. En iOS 18 nos permitía primero seleccionar si queríamos personalizar la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio, y aquí directamente nos mete a la pantalla de bloqueo. Y como veis, una de las grandes novedades es este reloj, que lo podemos hacer tan grande. Por supuesto, tenemos otros estilos de reloj, pero eso sí, estos no los podemos hacer grandes. Como veis, solamente nos aparece este pequeño tirador de la esquina con el primero. Y por supuesto tenemos también opciones tanto de este efecto de cristal, que por cierto lo podemos poner en el color que nosotros queramos, y también tenemos aquí como un slider de saturación, que por cierto este slider de aquí para el grosor de las letras o de los números en este caso sí que tiene, como veis, esta forma de liquid glass, y sin embargo esta de aquí pues se queda como este circulito, pero bueno, me imagino que lo han hecho para que se vea mejor cómo es el color que tenemos seleccionado actualmente. Y por cierto, aquí arriba a la izquierda seguimos teniendo esta opción para cambiar el alfabeto o el tipo de números que queremos seleccionar para nuestro reloj, y pues bueno, podemos elegir seleccionando, como digo, tanto el grosor como el color. Tenemos aquí también para poder elegir el color que nosotros queramos específicamente, y también tenemos aquí las opciones tanto de cristal como de color sólido, como digo, si nos gusta pues esta opción de liquid glass o de cristal, por así decirlo, pues lo podéis poner también con un color sólido normal y corriente. Y eso sí, aunque aquí estéis viendo que estoy con la primera opción de todas y en la opción de color sólido y no me aparece el tirador de la esquinita, pues una vez volvemos a pinchar, pues aquí ya lo puedo volver a hacer todo lo grande que quiera, y si vuelvo a pinchar lo puedo volver a poner en modo cristal y en el color que yo quiera. Y ahora también, si hacemos este reloj más grande, se nos van a mover, como veis, los widgets a la parte de abajo, los podemos devolver a la parte de arriba, pero eso sí, se nos va a volver a poner el reloj así en pequeñito, así que en cuanto lo movemos un poquito se nos van a la parte de abajo. Pero bueno, y esto lo que nos permite es, si nos metemos en los efectos de profundidad, pues como sabéis, en iOS 18 si teníamos widgets puestos no podíamos tener el efecto de profundidad. Aquí si lo desactivamos pues podemos tener los widgets en la parte de arriba. Si usábamos en iOS 18 el efecto de profundidad, nos decía que teníamos que borrar los widgets, y aquí en cambio si lo activamos pues simplemente se nos van a la parte de abajo. Y pues bueno, aquí no se nota mucho el efecto de profundidad hasta que hacemos el reloj más grande, y como veis pues se nos tapa detrás de estos elementos de aquí, y seguimos teniendo aquí las opciones tanto de claro como de oscuro. Pero este efecto de profundidad es todavía más notable si nos vamos a crear un álbum nuevo. Y es que si nos creamos un fondo de pantalla con una foto que tenga así un sujeto, como por ejemplo mi perrita Milka, pues sabéis que tenemos esta opción nueva, este hexágono que nos sale aquí tachado. Pues si pinchamos en él nos genera una escena espacial, como estáis viendo, y ahora se convierte la escena completamente en 3D. Siempre digo que esto pues no sé qué tal se transmite a través de la cámara, creo que no tan bien como en persona, porque de verdad que en persona este efecto queda súper guay. Y como veis, pues podemos seguir haciendo el reloj todo lo grande que queramos y se va a quedar detrás de nuestro sujeto, y vamos a seguir teniendo esta escena en 3D. Y aquí incluso podemos añadir widgets sin ningún tipo de problema y va a seguir funcionando exactamente igual. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a ver iOS 26 en todo su esplendor, y lo más llamativo de esto es que esta actualización cambia por completo absolutamente
absolutamente todos los iconos de nuestras aplicaciones, cada elemento, los ajustes, los toggles, absolutamente todo. Ya estáis viendo, por ejemplo, el icono de la cámara que cambia absolutamente, se parece un poquito al antiguo que teníamos en los primeros iPhone y desde luego es que ya veis que cambia absolutamente cada uno de los elementos. Evidentemente lo más llamativo pues va a ser si entramos en la personalización de la pantalla de inicio, que por cierto ya estáis viendo aquí que pues los iconos, tanto de borrar las aplicaciones como los widgets, como para hacer los widgets más grandes, pues ya son de este elemento de Liquid Glass, y si le damos a editar y a personalizar, pues podemos entrar en estas opciones de los iconos que, pues bueno, como siempre los podemos hacer más pequeños, más grandes, podemos poner el fondo en oscuro o en claro, pero ahora tenemos esta nueva opción de translúcido que es pues el famoso Liquid Glass que tenemos en opciones pues tanto en claro como en oscuro, pero bueno, ya estáis viendo que pues nos transforma todos estos elementos completamente de cristal. Bueno, hay gente que es más fan de esto, los widgets por ejemplo yo creo que quedan muy bien, pero sin embargo pues los iconos de las aplicaciones, pues bueno, hay alguno que no se lee todo lo bien que debería. Esto por supuesto pues también va a depender del fondo de pantalla que tengáis vosotros puestos en vuestro iPhone, pero eso sí, si entramos otra vez en la personalización, el modo oscuro de este modo translúcido me parece que sí que se lee muy bien, sí que queda fenomenal, tanto los widgets así en oscuro como las aplicaciones. Una vez más, esto depende del fondo de pantalla que tengáis vosotros y de la personalización que utilicéis, pero este de verdad sí que me parece que queda muy bien. Y de igual manera, si entramos en personalizar y nos vamos a la opción de tintado, pues aquí seleccionando cualquier color que haga juego con nuestro fondo de pantalla, como por ejemplo aquí un azul, pues tanto en la versión clara como en la versión oscura. A mí aquí la versión oscura no me parece que quede tan bien, pero bueno, en la versión clara me parece que queda súper bonito también, todos los iconos así a juego con nuestro fondo de pantalla. Podemos personalizar esto a juego con nuestro propio iPhone y con sus accesorios, con estos dos iconos de aquí, que serían uno para ponerlo del color de nuestro iPhone y otro para ponerlo del color de la funda de nuestro iPhone. Entonces si tenemos una funda roja puesta, por ejemplo, pues simplemente al poner nuestra funda y darle a este botón se nos van a poner todos los iconos del color rojo de nuestra funda. Y otro elemento más que cambia es por supuesto el centro de control. Ya estáis viendo aquí que es muy diferente, y ahora por cierto los iconos son pues bueno, funcionan en directo o en vivo, no sé muy bien cómo explicar esto, pero por ejemplo el icono del wifi, pues si por lo que fuera la conexión me bajara a 2 rayitas, no solamente me lo iba a indicar aquí arriba en este menú, sino que también el icono del centro de control también va a cambiar, y de igual manera con pues la conexión del teléfono, con la cobertura, que pues bueno, como veis no tengo la SIM aquí metida, pero también nos va a indicar nuestra cobertura aquí en este icono y no solamente en la parte de arriba como pasaba anteriormente. Y de igual manera cada uno de estos iconos se ha rediseñado no solamente con este look de Liquid Glass, sino que por ejemplo pues el indicador del volumen, como veis, al pasar del icono cambia de azul a blanco. Esto también pasa con el del brillo, y ya estáis viendo que tenemos nuevas animaciones también, como rebota todo, es todo como precisamente como líquido, y la verdad que mola un montón. Y por supuesto una cosa que tenéis que probar si soléis usar los sonidos de fondo para quedaros por ejemplo dormidos o algo así, que es algo que pues mucha gente utiliza. Ahora tenemos estos controles de música ambiental, de dormir, relajante, productividad y bienestar, y podemos por supuesto añadir todos aquí. Otro añadido también que me gusta mucho es que cuando añadimos un control, si le volvemos a dar a añadir, se nos vuelve a quedar en esta sección de pues los controles que estábamos añadiendo. No tenemos que volver a buscarlos todos, sino que nos devuelve al apartado en el que estábamos, por lo que es mucho más cómodo si queremos añadir un control o varios controles de la misma sección, como en este caso. Y pues ya tenemos aquí añadidos estos controles de música de fondo, y si por ejemplo le doy a música para quedarme dormido, pues al activarlo se nos va a poner Apple Music, como veis, con una lista de reproducción precisamente con música para quedarnos dormidos. Aquí estáis viendo que directamente nos abre Apple Music, aunque no tengamos la aplicación abierta, pues aquí nos lo va a poner. Y otra mejora de navegación, además de esta de buscar, es por supuesto las Navigation Bar que ha llamado Apple. Y por ejemplo, si entramos en la aplicación de música, tenemos esto de aquí abajo, que es lo que os digo, la Navigation Bar, y como veis tenemos todas estas secciones entre las que nos podemos desplazar de esta manera. Ya no tenemos que ir pulsando en cada una de ellas, sino que podemos pues deslizar esta burbujita, y ya estáis viendo también este efecto de Liquid Glass, que la verdad mola un montón, queda súper bien, es súper chulo. Y pues bueno, como digo, podemos deslizar esta burbujita para ir a la sección
que nosotros queramos, y de igual manera tenemos aquí el buscador que os comentaba, podemos aquí pinchar y directamente pues buscar lo que nosotros queramos en esta aplicación. Y lo bueno de estos menús es que son completamente dinámicos y pues por ejemplo si me voy al apartado de novedades, en cuando empiezo a deslizar se me oculta ahí abajo y se vuelve completamente de cristal. Ya estáis viendo que tenemos efectos súper chulos. Aquí por ejemplo veis los colores de las portadas, cómo interactúan con estos elementos, y pues precisamente se vuelven transparentes y se esconden ahí abajo para que no estén molestando, que no estén de por medio, y simplemente con pinchar en ellos pues volvemos a tenerlos de esta forma expandida, y si deslizamos hasta arriba del todo pues también nos van a volver a aparecer. Y la verdad que esto mejora muchísimo la navegación. Esto básicamente va a funcionar en cualquier aplicación en la que antes tuviéramos pues estos tipos de barras de menú inferiores, pues ahora las vamos a tener de esta manera. Y sin ninguna duda donde más se aprecia esto es en Safari. Aquí también ha cambiado muchísimo porque como veis tenemos esta barra de navegación inferior y en cuanto empezamos a deslizar es que se vuelve diminuta y encima transparente, o sea que no molesta absolutamente nada. Eso sí, en cuanto deslizamos hacia arriba se nos vuelve a poner entera, pero bueno, ya estáis viendo que esto para leer, por ejemplo, el blog de Tu Apple Mundo, pues no nos va a molestar absolutamente nada. Y de igual manera el control de pestañas es mucho más cómodo porque, pues bueno, lo tenemos aquí abajo y simplemente deslizando hacia la derecha se nos va a abrir una nueva pestaña, o deslizando hacia arriba pues vamos a tener todas nuestras pestañas y va a ser mucho más cómodo. De igual manera tenemos este control deslizante de aquí para irnos a la navegación privada o para abrir otro nuevo grupo de pestañas que, por cierto, es tan sencillo como deslizar hacia acá y podemos abrir o llevarnos una pestaña a un nuevo grupo y listo. Y aprovechando que estoy aquí, otra cosa que le vais a sacar un montón de partido en iOS 26 son las capturas de pantalla. Esto de verdad que revoluciona por completo, pero antes de mostraroslo quiero traducir esta página al inglés. Ahora veréis por qué, porque si ahora hago una captura de pantalla, pues aquí abajo automáticamente iOS 26 nos va a dar pues bueno, una especie de sugerencias sobre lo que podemos hacer con esta captura. Como estáis viendo, primero está detectando que esto es una página web, está viendo aquí la URL y directamente nos dice si queremos abrir esta página web en Safari, pero también como le he traducido al inglés y sabe que nosotros hablamos en español, pues aquí le podemos dar a traducir para traducir todo este texto automáticamente al español y poder leer absolutamente lo que nosotros queramos. Pero es que las nuevas herramientas de las capturas de pantalla van todavía más allá, porque ahora tenemos por un lado pues bueno, Apple Intelligence integrado, y si rodeamos cualquier elemento pues aquí abajo, bueno, como veis nos sale este iconito de Apple Intelligence y aquí abajo nos va a aparecer una búsqueda de Google de ese elemento que hemos rodeado, y simplemente con deslizar hacia arriba pues nos va a buscar ese elemento en Google. Pero es que además tenemos aquí abajo los elementos de Visual Intelligence, es decir, aquí podemos utilizar ChatGPT y aquí podemos utilizar la búsqueda de imágenes de Google, que bueno, sería parecido a lo que acabamos de hacer, pero directamente buscando la captura completa en vez de solamente un elemento. Y aquí pues bueno, le podemos preguntar a ChatGPT absolutamente lo que queramos acerca de esta captura de pantalla. Y te recuerdo que si quieres estar al día acerca de Apple y de todos sus dispositivos, me tienes que seguir en todas las redes sociales de Tu Apple Mundo, porque todos los días subo contenido como precisamente estos pequeños detalles, ajustes y trucos ocultos, no solamente de iOS, sino de todos los sistemas operativos. Así que ya sabes, sígueme en todas las redes sociales de Tu Apple Mundo. Y ahora sí, seguimos con iOS 26. Y me he venido aquí en la aplicación de notas para que veáis que también cambia mucho este menú inferior, que ahora es flotante, y por supuesto tenemos aquí, por ejemplo, las herramientas de escritura de Apple Intelligence, que son una absoluta maravilla, y podemos utilizar aquí ChatGPT para escribir lo que nosotros queramos. Aquí podéis ver también el nuevo teclado, que es pues bueno, con esta especie de esquinas un poquito más redondeadas, las letras también cambian ligeramente, y como decía, esta barra de herramientas que pues bueno, es ligeramente transparente, no sé si se está llegando a apreciar en cámara, pero también os quería enseñar aquí esta nueva lupita de texto que pues bueno, como veis es un elemento que también parece de Liquid Glass. Antes era pues directamente redondeado y demás, y ahora aparece directamente estas especie de burbujitas de agua, y directamente podemos ver ahí como una especie de lupa con la palabra que tenemos seleccionada. Y como veis, esta burbujita va a reaccionar no solamente al movimiento, sino también a la longitud de la palabra que estemos seleccionando, y pues bueno, es una manera mucho más clara y mucho mejor de ver la palabra que estamos seleccionando. Vamos a ver ahora otra aplicación que también cambia un montón con iOS 26, que es esta, precisamente la galería, la aplicación de
de fotos, como veis tenemos también este menú inferior, por un lado fototeca y por otro lado colecciones. Ya se acabó eso de deslizar hasta abajo del todo para encontrar eso, sino que lo tenemos aquí como en una ventana aparte, por así decirlo, en otra pestaña, y tenemos aquí solamente nuestras fotos y nuestros vídeos, y aquí pues todos nuestros menús o todas las colecciones de fotos y vídeos que queramos hacer. Y de igual manera, si entramos en cualquier foto, por ejemplo en esta misma, tenemos aquí arriba a la derecha este nuevo icono, es muy chiquitito, no sé qué tal se verá, pero es este hexágono de aquí, y al pulsar se nos va a generar las escenas espaciales que veíamos antes en la pantalla de bloqueo. Pues bueno, simplemente que sepáis que también lo podéis hacer directamente desde aquí, desde la galería. Y una cosa que os quería enseñar de este apartado de colecciones es que si entramos en cualquier carpeta, en cualquier álbum, y le damos a compartir este álbum, tenemos esta opción de aquí de crear fondo de pantalla con fotos aleatorias de este álbum, y precisamente pues eso es lo que vamos a hacer. Si le damos aquí a los tres puntitos y le damos al tocar, pues vamos a poder ir cambiando entre los fondos de pantalla de esta carpeta, y que sepáis que todos ellos funcionan. Voy a volver a cambiar esto. Si le damos aquí, vamos a poder hacer escenas espaciales con todos estos fondos de pantalla, y como veis vamos a poder utilizar las opciones de escena espacial y de reloj más grande y demás con todos ellos, y nos va a seguir funcionando independientemente de cuál tengamos puesto. Vamos a generar también escena espacial con este para que veáis lo bien que funciona, y de verdad que esto me encanta, es una de las mejores opciones que ha metido Apple en sus fotos en muchísimo tiempo. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en los ajustes, y vamos a empezar por la primera de todas que vemos, que es la batería. Aquí tenemos nuevas opciones. Para empezar, ha cambiado pues todo el diseño de este menú básicamente, y aquí abajo del todo tenemos esta nueva opción de modo de consumo, que no solamente tenemos el modo de bajo consumo manual, por así decirlo, el de toda la vida, sino que ahora tenemos este consumo adaptativo, que va a hacer que el iPhone de manera inteligente, él solito, pues gestione los procesos, los ajustes que necesita para que dure un poquito más la batería de nuestro teléfono, incluido, por cierto, activar este modo de bajo consumo cuando vea que estamos por debajo del 20% de batería. Y si utilizo mi maravillosa batería MagSafe con cable retráctil, pues aquí podéis ver que al enchufar mi iPhone automáticamente se me va a poner a cargar, pero no solamente eso, sino que también en un momento aquí estáis viendo que me va a poner lo que va a tardar en cargarse al 100%. En este caso, si estuviera por debajo del 80%, pues también me marcaría el tiempo que tardaría en llegar al 80% por un lado, y por otro lado en llegar al 100%, y como estáis viendo aquí arriba también me indica la carga de mi dispositivo en la pantalla de bloqueo. Y después de la batería vamos a entrar en la sección de general, pero solamente os quiero enseñar este apartado de aquí de captura de pantalla. Ya veíamos que habían cambiado muchísimo, pero aquí tenemos muchas otras opciones. Para empezar, esta de previsualizaciones a pantalla completa, si la desactivamos, pues nos va a pasar como en iOS 18, que primero se nos pone aquí la captura de pantalla en pequeñito, y por supuesto esto nos lo podemos llevar donde nosotros queramos, pero si activamos esta opción, pues nos va a salir, como veíamos antes, directamente todo este menú de captura de pantalla con todas sus herramientas. Después también tenemos estas opciones de aquí del buscador visual para los elementos que veíamos en la parte inferior, también hacer capturas de pantalla en CarPlay, y por último elegir si queremos que estas capturas de pantalla se hagan en formato HDR o en formato SDR. Pasamos al siguiente menú, que en este caso sería el de accesibilidad, y si bajamos a la sección de tocar, abajo del todo tenemos esta opción de tocar atrás, como ya sabéis, para los típicos atajos de tocar en la parte trasera de nuestro iPhone. Por supuesto, si tocamos 3 veces, pues se nos va a activar la linterna, y esto es algo muy obvio. No sé si habéis llegado a apreciar que en la parte de arriba se nos activaba un pequeño aviso, y es que, por ejemplo, si tenemos tocar 2 veces, bloquear la rotación, pues esto es algo que solamente podemos visualizar aquí en el centro de control, pero ahora tenemos estos nuevos avisos para indicarnos que tenemos este doble toque activado. Estos indicativos son algo que empezaron a probar ya en iOS 18, en las últimas versiones de iOS 18 lo teníamos, pero bueno, de una manera mucho más tosca, simplemente nos salía como un mensaje aquí arriba, y ahora, como veis, pues está integrado dentro de la Dynamic Island, y pues bueno, es simplemente una versión mucho más bonita, mucho más integrada de hacer esta función. Nos vamos ahora a la cámara, que es la siguiente sección de los ajustes, y como veis tenemos aquí arriba del todo una sección del control de cámara. Por supuesto, podemos seguir eligiendo entre diferentes aplicaciones a la hora de pulsar nuestro control, pero también tenemos esta sección de aquí de personalizar, que ahora podemos elegir qué controles de cámara pues nos aparecen dentro de la cámara al utilizar este control. Como veis, no solamente podemos elegir qué controles queremos utilizar y cuáles no, sino que además también podemos directamente ordenarlos. Así que, por ejemplo, si yo nunca
utilizo los tonos o los estilos, pero sí que utilizo mucho el zoom y las cámaras, pues me puedo poner directamente el zoom y las cámaras lo primero de todo, para que al pulsar aquí, pues si abro ahora el control, pues como veis me sale primero el zoom, luego las cámaras, y aquí solamente me sale la exposición y la profundidad y no me salen ni los tonos ni los estilos. Así que bueno, una manera pues mira, más cómoda de utilizar este control cámara, o de por lo menos tenerlo más personalizado. Y aprovechando que estoy aquí, pues precisamente os voy a enseñar la nueva cámara, que como veis es mucho más simple, tenemos muchos menos elementos. Para empezar, pues tenemos aquí arriba tan solo el flash y estos cuadraditos que son el menú de opciones, que como veis cambia muchísimo respecto a iOS 18, pero bueno, que sepáis que mucho más cómodo que darle aquí, pues simplemente deslizáis desde aquí, desde la parte de abajo, y tenemos igualmente todas las opciones, como por ejemplo el live o el temporizador, y aquí pues solamente tendríamos el vídeo y las fotos, pero eso sí, una vez seleccionamos una de las dos, pues ya veis que a los lados aparecen más opciones, y si empezamos a deslizar, pues entonces es donde descubrimos pues todo lo demás, como el modo retrato, el modo espacial, el modo cine y demás, pero pues bueno, que sepáis que están ahí escondidos y de una manera mucho más minimalista. Y de igual manera aquí arriba a la izquierda tenemos las opciones de formato, y por ejemplo en vídeo esto es muchísimo mejor, porque antes teníamos que ir seleccionando arriba a la derecha, pues ir cambiando entre estas distintas opciones, y aquí directamente se nos abre un menú con todas las opciones que tenemos disponibles, y es mucho más cómodo pues directamente elegir pues la versión que nosotros queramos, como por ejemplo pues 4K 60 o HD 120. Pasamos ahora a la sección de pantalla y brillo, y voy a bajar abajo del todo a esta parte de pantalla siempre activa. Como sabéis, esta función, si la activamos, pues al bloquear nuestro iPhone nos va a enseñar nuestro reloj y nuestros widgets, y como veis he cambiado de fondo de pantalla a poner este de la foto con efecto de profundidad, porque esta función de mostrar el fondo de pantalla que ya teníamos antes, como veis, pues simplemente nos oscurece la pantalla de bloqueo un poquito. Ahora tenemos esta otra de difuminar el fondo de pantalla, para que pues efectivamente nos difumina esta foto del fondo, y pues bueno, simplemente una opción más de personalización para vuestro iPhone con iOS 26. La siguiente sección que vamos a ver es la de sonidos y vibraciones, y si nos vamos precisamente al tono de llamada, pues este tono de reflejo, que es el típico de iPhone de toda la vida. Bueno, pues ahora, como veis, tenemos distintas versiones de este mismo tono, como, pues bueno, sereno, electrónico, cristalino, vivaz, todos los que queráis, pero lo mejor de esto es que podemos poner nuestros propios tonos de llamada. Ahora, por ejemplo, si nos descargamos cualquier audio aquí a nuestros archivos y lo abrimos, pues bueno, como veis me he descargado... Ahí está el tono de Nokia clásico. Pues bien, ahora si le damos a compartir y nos vamos aquí abajo, aquí podéis ver que le podemos dar a usar como tono de llamada, y efectivamente, pues estáis viendo, se nos va a poner el tono de Nokia como tono de llamada de nuestro iPhone, y esto lo podéis hacer con cualquier archivo de audio que tengáis en vuestra carpeta. De igual manera tenemos aquí el Game Center, pero no os voy a enseñar eso, sino que me voy a la aplicación de juegos de Apple Games, que como sabéis pues es una de las novedades con iOS 26, y es una especie de hub central para todos nuestros juegos. Es decir, tenemos aquí no solamente una biblioteca de juegos, o por ejemplo el mismo Apple Arcade, si es que tenéis la suscripción a este servicio, tenéis aquí todos los juegos disponibles. También tenéis un menú con todos vuestros amigos, con todos vuestros contactos, un poquito a la manera de Game Center, y también aquí en la biblioteca pues tenéis tanto todos vuestros juegos, los instalados y los no instalados, los que os hayáis descargado alguna vez, así como pues bueno, estas tres secciones tanto de Apple Arcade para los juegos que tengáis descargados de ese servicio, también los eventos que realizan los desarrolladores en sus propios videojuegos, pues los vais a poder ver aquí de una manera mucho más sencilla y descargaros el juego que toque, y también los logros de todos vuestros juegos para poder verlos aquí de una manera mucho más cómoda. Y como decías, una de las dos novedades junto con esta otra, la aplicación de vista previa, que ya es un clásico en Mac y que viene por fin a iOS, también a iPadOS, y que de verdad que es una maravilla, porque aquí podemos hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, voy a abrir las entradas de cine típicas que utilizo siempre para enseñaros esta aplicación, y es que aquí vamos a poder hacer todo tipo de ediciones, no solamente pues escribir cualquier cosa que nosotros queramos, sino que también una de las cosas más útiles, y para lo que yo más utilizo esta aplicación la verdad, es para esta función de aquí. Como veis, al darle me sale este más, y le podemos dar aquí a añadir nuestra propia firma en el tamaño que nosotros queramos. También podemos cambiar aquí el color del trazo, y pues bueno, esto es súper útil si nos mandan cualquier documento, pues cualquier PDF por correo y demás. Ya no tenemos que estar pues haciendo todo el lío de dispositivos, simplemente aquí pues lo abrimos, le damos aquí al más, añadimos nuestra firma y listo. Pero que es el iPhone sin un teléfono, así que eso mismo vamos a ver ahora, la aplicación
aplicación de teléfono que, como veis, cambia bastante, no solamente por este menú inferior, sino que tenemos una vista simplificada. Antes teníamos este look, pues bueno, un poquito con más opciones y mucho más sucio, y ahora simplemente pues esta versión unificada que tenemos aquí, como veis, nuestros contactos favoritos, las llamadas recientes, aquí tenemos toda la lista de contactos y el teclado. Otra cosa súper chula que vamos a tener ahora también en nuestro teléfono es Live Translation, es decir, traducción en tiempo real directamente. Pues podemos hablar con cualquiera, cada uno en su idioma, aunque hablemos idiomas distintos, y directamente el iPhone nos va a traducir automáticamente todo. Y si nos vamos a los ajustes y utilizamos este nuevo buscador precisamente para buscar el teléfono, vamos a ver un par de ajustes que son increíbles, que son nuevos y son geniales, como por ejemplo este de aquí, la detección del asistente de espera. Y es que a partir de ahora, si cualquiera nos pone en espera, pues directamente el iPhone lo va a detectar y nos va a decir que podemos dejar el iPhone tranquilamente donde nosotros queramos, y él mismo va a detectar cuando nos terminen de dejar en espera y nos va a avisar para que volvamos a la llamada. Así que pues bueno, ya no vamos a tener que estar ahí pendientes de esa musiquita de espera típica tan odiosa. Y también tenemos estas opciones de filtrar las llamadas de números desconocidos, que pues bueno, son un poquito más en detalle que anteriormente, que directamente pues bueno, se silenciaban y ahora se trasladan a números desconocidos. Ahora tenemos distintas opciones, como por ejemplo, primero, que el iPhone les solicite el motivo de llamada antes de pasárnoslo, o directamente pues también le podemos silenciar directamente. Pero desde luego este de solicitar el motivo de la llamada es genial, porque vamos a poder ver primero qué quiere ese número desconocido y decidir nosotros mismos si queremos coger esta llamada o no. Y como veis, también tenemos opciones parecidas para la aplicación de mensajes, que estoy aquí en sus ajustes. Tenemos por un lado encuestas, por otro lado tenemos la traducción. Por cierto, esta opción de aquí solamente cambia la visualización. Si queremos activar o desactivar, tenemos que entrar aquí en los ajustes, pinchando en los ajustes de la conversación. Y también tenemos, como veis, el fondo de pantalla, que por cierto es dinámico, estáis viendo que se va moviendo. Y si pinchamos una vez más aquí, pues tenemos esta sección de fondos donde podemos elegir pues no tener ninguno, tener una foto, tener esta opción de color, donde vamos a poder ir eligiendo distintos colores o elegirlos nosotros mismos directamente desde aquí. Y como veis, también se va moviendo. Tenemos también la opción de generar imágenes con el Image Playground, aquí vais teniendo distintos ejemplos, o estas tres opciones de cielo, agua y aurora. Agua es la que tenía puesta antes, cielo pues bueno, la podéis visualizar aquí. Tenemos distintas opciones que, como veis, cada una pues en un tiempo distinto, o también esta de aurora, tanto en verde como en morado como en rosa, que también mola mucho porque también se va moviendo. Pero bueno, a mí la verdad es que la de agua es la que más me mola, me parece que queda súper chulo. Y abrimos ahora el Image Playground para empezar con las opciones de Apple Intelligence. Como veis aquí en la aplicación de generación de imágenes tenemos estas dos nuevas opciones. Para empezar, el Genmoji pues nos ayudaría a utilizar directamente los elementos de los emojis típicos de Apple para combinarlos en una sola imagen. Como veis, pues bueno, esta es una combinación un poco extraña, la verdad, pero bueno, le vamos a poder, por ejemplo, una gorra al emoji triste y automáticamente nos debería generar, aquí estáis viendo, un emoji triste con gorra, así de sencillo. Y por ejemplo, también tenemos ChatGPT con un montón de opciones nuevas. Y pues por ejemplo, si le damos a litografía y ponemos un superhéroe de cumpleaños, pues directamente va a utilizar ChatGPT, como veis, para crearnos esta imagen de cumpleaños en este estilo de litografía. Y la verdad que queda muy chulo. Y si le damos aquí, pues tenemos las distintas opciones para compartir esta imagen o para guardárnosla. Y ahora, si salimos, pues aquí vamos a tener todas nuestras imágenes que hemos ido generando. Y una nueva opción de Apple Intelligence que tenemos con iOS 26 y que cambia para siempre una de mis aplicaciones favoritas, que es la de atajos, es que ahora podemos utilizar Apple Intelligence directamente en nuestros atajos favoritos. Y aquí, por ejemplo, si veis, tenemos esta opción de inteligencia visual que nos permite utilizar, pues bueno, ya sabéis, Visual Intelligence, que es esta opción de buscar con nuestra cámara, o como veíamos antes en las capturas de pantalla, tanto ChatGPT como la búsqueda de imágenes en Google, pues directamente con nuestros atajos para utilizar cualquier imagen que nosotros queramos. O también tenemos esta otra opción de usar el modelo, tanto el modelo de Apple Intelligence en la nube como el integrado directamente en nuestro dispositivo, o también utilizar directamente ChatGPT. Y ya tenéis un vídeo en el canal con un montón de ejemplos de atajos que utilizan precisamente
precisamente Apple Intelligence para realizar todo tipo de automatizaciones. Volvemos ahora a la aplicación de música que ya os enseñaba antes, la navegación, y es que si nos vamos al reproductor y activamos las letras, pues bueno, esto es algo que ya teníamos antes, pero por ejemplo me voy a ir un poquito más adelante y como veis, ¿qué pasa en esta canción que tenemos letra en coreano? Pues claro, no nos estamos enterando de lo que está diciendo aquí y tampoco sabemos cómo cantarlo. Pues bueno, eso se acabó porque ahora con este botoncito de aquí podemos por un lado mostrar la traducción de esta parte de la letra y también le podemos dar a mostrar pronunciación para que nos enseñe cómo se pronuncian estas letras, en este caso en coreano, lo cual está fenomenal. Es que ahora si estamos reproduciendo música y nos vamos a la pantalla de bloqueo, como veis nos va a salir muchísimo más grande, nos va a cubrir toda la pantalla. También tenemos el reproductor en pequeñito de siempre, pero también rediseñado, y si pinchamos aquí en el álbum del disco, pues directamente nos va a ocupar toda la pantalla y como veis esto mola un montón, queda muchísimo mejor que antes, pero sin ninguna duda una cosa que mola un montón y que por desgracia pues bueno no os voy a poder enseñar bien del todo aquí es esta de aquí, que se llama Auto Mix y es directamente un DJ. Es que mola un montón. Esto es una pena que no os lo pueda enseñar, pues evidentemente por motivos de copyright no puedo poner esta canción, pero ya estáis viendo que esta canción aquí está terminando y en cuanto llegue al final aquí abajo me aparece esta opción de mezcla y directamente se me va a transformar todo el reproductor en la siguiente canción, y precisamente eso es lo que pasa también con la música. No es solamente una animación de la interfaz, sino que el propio iPhone va a utilizar pues una especie de crossfade, una especie de técnica, no solamente bajar el volumen de una y subir el de la otra, sino que nos va a mezclar esta música como si fuera un DJ profesional, y de verdad que lo hace muy muy bien. Y hasta aquí este repaso en profundidad de todos esos pequeños detalles y ajustes de iOS 26 que considero que necesitas conocer. Esta es una actualización gigante que cambia muchísimo muchos aspectos precisamente de iOS, así que pues bueno, ya sabes, revísate todo este vídeo para todos aquellos que te sirvan, pero también explora todas aquellas aplicaciones que suelas utilizar en tu día a día, porque seguro que te vas a encontrar nuevos detalles, aunque sea cambios estéticos, seguro que va a haber, porque todo cambia con Liquid Glass. Y pues nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like y te recuerdo también que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo de Todo el Mundo en el futuro, como por ejemplo estos dos que te dejo por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea, que te guste mucho y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!